Amén. Vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, verso 11 y 17 dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Realmente Jesús fue una persona diferente, atípico a cualquier profeta, rey, emperador o hombre que se haya levantado en teoría en nombre de Dios. Jesús tenía el poder de la vida o de la muerte, tenía poder sobre las enfermedades, porque entendemos nosotros que de repente escuchamos, y con el debido respeto escuchamos de un Buda que cree en la reencarnación, es 600 años antes de Cristo, pero es impresionante la gente que le pueda seguir pensando en la meditación, pensando, de allí viene una de las ramas de eso, es la yoga, el hinduismo, etcétera, donde la gente busca la paz y la tranquilidad, pero nunca hicieron ningún milagro, pero son sobresalientes para muchas personas en el mundo, tanto así que más de 2.000 millones de personas confían en Buda. Y lo mismo con Mahoma, 600 después de Cristo, donde levanta un libro llamado el Corán en base al Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento. Y este hombre tampoco nunca hizo milagros, pero tiene muchos seguidores. Nuestro Dios es atípico en la persona de Cristo Jesús, haciendo milagros de prodigios, y que también hasta hoy día sigue vigente, porque dice en la Escritura, Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y Él hacía bienes sanando, dice, a través del poder del Espíritu Santo. Y como dije el domingo anterior, sería para nosotros vergonzoso y aún soberbio creer que nosotros sin el Espíritu Santo podemos nosotros crecer en la vida, transformar vidas y vivir en lo sobrenatural. Una de las cosas que yo tengo una opinión personal, puede ser que sea agradable a uno, a otros no. Para mí no significa ser cristiano si yo no voy a ver el poder de Dios. No tiene sentido para mí el cristianismo. Si para mí no tiene sentido el cristianismo, si tú tienes que de repente tener que saldar una deuda y lo haces con sacrificio y con trabajo, con dedicación, eso es tu poder. Esa es la capacidad personal que tú tienes. Yo creo en un Dios sobrenatural que toma 2 peces, 5 panes y lo convierte para dar de comer a aproximadamente 20,000 personas. He visto milagros creativos financieros. He visto milagros con mis propios ojos de gente ser levantado por el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. La diferencia lo hace el Espíritu Santo. Los apóstoles nos animaron a salir a evangelizar sin tener ese poder. Sería para nosotros aún vergonzoso. ¿Por qué? Porque vamos sin poder, sin autoridad. La gente ya no quiere escuchar de Dios. Mucho ojo. Quiere escuchar a Dios, qué es lo que Dios le habla, qué es lo que Dios le dice. Me ha tocado visitar personas que han sido predicados por muchas personas, predicado
enseñado, pero es diferente cuando Dios le habla a una persona en una palabra de ciencia revelada o en el poder del Espíritu Santo con una acción que va detrás de ella. Yo me acuerdo de una situación en la cual viví, y voy a hablar dentro del rango del respeto, porque yo reconozco que cada iglesia tiene un perfil. Nosotros somos una de esas iglesias que tiene un perfil y somos un complemento. Mucho ojo, no tenemos una unción diferente a ellos, cada uno trabaja en una unción peculiar, y es decir, los bautistas son personas que tienen el poder del evangelio, y a través de la Fundación Visión y a través de los hospitales, quizás, y me estoy arriesgando a decir, que ha sanado más personas que todos los pentecostales. ¿Por qué? Pero usaron un mecanismo que es la medicina. Ahora bien, cuando se recurre a los pentecostales, cuando usted escucha la palabra clave y dice, vamos a colocar estos en manos del Señor. Ahí es donde aparecen las personas llenas del Espíritu Santo y en la unción de Dios. Y estaba en una congregación del Chaco en donde había una multitud de maestros, profesores. Estas personas normalmente fueron enseñados de que el Espíritu Santo ya no está activo, que ya no está activo el poder de Dios, que no existen demonios, que las enfermedades tienen que ser curadas por la medicina natural o normal o científica. Y yo me acuerdo que fui por la sociedad bíblica, fui a dar un mensaje, y mi mensaje era decir la palabra. Ese era mi mensaje, hablar de la palabra, el poder de la palabra, el beneficio de la palabra de Dios, etc. Cuando yo termino, me voy, me salgo de mi lugar, bajo el micrófono, y cuando voy caminando, el Señor me dice, ¿quién te dijo que te levantes? Dice, quiero que digas algo. Y entonces le pedí permiso otra vez al director, y este director me dice, bueno, adelante, porque yo estaba predicando, enseñando, y dije, el Señor me muestra que hay una persona aquí con una rodilla izquierda que tiene inflamada, y que Dios te sana en este momento porque no puedes caminar. Dios me muestra a una persona que tiene como artrosis en la mano. Esa persona es una profesora que en esta mañana dijo a sus colegas que ya iba a dejar la docencia porque sus manos no le responden y no puede ni escribir. Dios te sana. Y por último dije, hay una persona que está con un oído lado izquierdo que tiene cerrado totalmente y ha perdido la audición. Hace un tiempo atrás perdió totalmente la audición, y dije, Dios te sana. Cuando uno está en un éxtasis espiritual, muchas veces uno no razona porque uno escucha la voz de Dios, y esa voz de Dios te habla y tú dices pero después cuando tú aterrizas y vienes, por así decir, en la carne humana, donde tú dudas, dije, Señor, perdóname, yo creo que tú puedes hacer ese milagro. Pero las personas van a pensar que yo soy un adivino, que yo soy una persona que estoy lanzando palabras al azar. Y dije, necesito que me respaldes, por favor, en forma sobrenatural, y que esto pueda ser real y que la gente se dé cuenta que tú eres real. Cuando me miraron todos, me miraron extrañados porque ellos no estaban acostumbrados a ese mover de lo que es del Espíritu Santo. Y es más todavía, escuche bien, porque fíjese en qué bandeja estaba, en qué momento estaba. Si usted le escucha a una persona hablar eso y se viene, le dice una palabra y se manda a mudar, dice, pero este está loco. Ahora, ¿es real lo que dijo? ¿O está adivinando? Perfecto. Una cosa es que yo sepa que haya una persona con esa capacidad o discapacidad. Otra cosa es que Dios le sane. ¿Me estoy explicando? Una cosa es que usted lo diga, otra cosa es que Dios lo sane. Y al salir de ese lugar, me acuerdo que el director general de todos los colegios de ese lugar del Chaco decía, bueno, él pasó de largo, me miró extraño, porque esa no era mi funcionalidad en ese momento, y dijo, perdóneme, pero el asado todavía no está hecho. Y para aquellos de esa cultura,
ese es el peor pecado del mundo, retrasarse, porque todos lo hacen en una hora perfecta y en tiempo perfecto. Y entonces este hombre dijo, no sé, si hay alguien, de repente pedimos a los músicos que cantemos estos 10 minutos, o no sé, o salúdense. Y de repente una señora salta de su asiento y viene corriendo y saltando. Y dijo, ustedes saben que yo tuve un accidente de moto y que tuve una rotura, y que ni aún el yeso me estaba calmando los dolores ni los medicamentos. Pero de repente, cuando el pastor lanzó la palabra, sentí un fuego en mi rodilla y se me desinflamó totalmente la rodilla, y ahora estoy sana. Era impresionante lo que estaba sucediendo. En segundo plano, otra señora levanta las manos y dijo, ustedes, le dice, y le señala a su compañero, esta mañana yo les dije que mis manos ya no funcionaban y estaban sin poder articular, con un dolor inmenso, pero algo sucedió con mis manos y se me liberaron y estoy libre, y dándole gloria al Señor. Y por último, lo más sorprendente es que pasa una señora, pero ya de una porte europea, estoy hablando en clave, pasa adelante y dice, señores, ustedes saben que yo hace 3 años tenía una sordera de mi lado izquierdo y perdí totalmente mi audición. Algo explotó en mi oído y recibí la audición en esta mañana. Y era la esposa del director general de todos los colegios. La demostración de poder es necesario. Una iglesia sin el poder del Espíritu Santo no va a ir lejos. Y este es un tiempo que yo noto algo peculiar, que me preocupa. Yo soy una persona muy observadora. Yo veo a los padres levantando las manos, orando, pero muchos hijos están totalmente en otro planeta. Están en otro lado. Y no es que no tengan la fe, tienen la fe. Acuérdese que Timoteo tenía la fe. Dice, tú heredaste la fe de Eunice y de Loida, tu abuela y tu madre, tú heredaste. El problema es, dice Timoteo, es que no tienes el fuego del Espíritu Santo. Aviva el fuego. Y no es que ellos no tengan fe, creen en Dios, pero también ellos necesitan ser tocados por el Espíritu Santo. Y tuve la tentación el domingo pasado de hacer esto, pero recién ahora el Señor me dijo, hazlo. ¿Cuántas personas en nuestras congregaciones tienen nombre de que viven, o que parece que tiene vida, tiene carne, pero está muerto? Está muerto no en el sentido de en delitos o en pecados. Está muerto sin estar avivado. No siente la presencia de Dios, no siente que orar, no lee la palabra, no busca a Dios. Algo se quebró en tu relacionamiento con Dios. Hizo que tú tengas una vida religiosa. Vienes al culto, levantas tus manos, das tus ofrendas, das tus diezmos, pero estás muerto. Estás caminando, pero no tienes vida. No tienes ese privilegio de tener esa audición o la capacidad de escuchar a Dios o de sentir su presencia en esa dimensión. Me preocupa la cantidad de jóvenes que están con depresión. Me preocupan jóvenes que hoy en día, yo lo veo en las congregaciones, porque usted sabe que salgo mucho, y veo que los padres levantan las manos y los jóvenes están así mirando, parados, porque no tienen otra que estar allí de alguna forma. Tenemos una generación, y con el debido respeto de aquellas personas también que dentro de la iglesia popular, de la iglesia católica, dice, sabes que yo soy católico, apostólico, romano, pero no practico, pero no voy a la iglesia, pero soy católico, apostólico, romano. Y hoy en día también tenemos una generación de evangélicos que dicen, yo soy evangélico, creo en el evangelio, solo que ya no voy a la iglesia, solo que ya no oro, solo que ya no me santifico, solo que ya no tengo vida, en otras palabras.
y son evangélicos nominales. Nominales, ¿por qué? Y le preguntan al hijo: ¿y por qué tú eres evangélico? ¿Y por qué no tengo otra? Porque mi padre es pastor. No tuve que elegir porque mis padres son pastores. No pude elegir porque mis padres son evangélicos. Soy hijo de cristianos. Pero acuérdese que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y entonces yo veo en el mundo espiritual y físico que muchas mujeres como que eran de Naín, que están llorando a sus hijos, que le preocupan, que le hacen doler el corazón y que no están en el diseño de Dios, no están en el propósito de Dios. Yo no discuto, hermano querido, en el nombre de Jesús. No estoy hablando de que tú tienes problema económico porque estás bien. No estoy hablando porque tienes problema matrimonial, estás bien. Pero eso no es todo. Tienes que estar bien relacionado en tu diseño y en tu designio delante de los ojos de Dios. Y esta mujer estaba llorando a su hijo único y difunto. Está muerto. Muerto significa muerto. No hay esperanza. Solo el Señor de la vida puede hacer algo. Muchas veces Dios nos muestra que Él es el Mesías. Muchos no interpretan esto de Lázaro. Lázaro, por ejemplo, resucitó al cuarto día. ¿Por qué no resucitó al segundo día? ¿Por qué Dios no le resucitó al tercer día? ¿Por qué Dios le resucitó al cuarto día? ¿Por qué esperó 4 días para resucitarlo? Porque había una razón. Número 1, es que cuando las personas morían, en el caso de María, que estaba allí sentada y llorando en luto, tenía que llevar luto. Y la única forma, escucha bien, que María o que Marta se levanten de su luto para recibir a una persona, es que hay solamente en 2 ocasiones. Número 1, de que el que les llama es una voz de guerra y que todos tienen que escapar por su vida. Y segundo, la única forma de que una persona se levante de su luto es decir que el Mesías le está llamando. Cuando Marta y María se levantaron, no solamente estaban diciendo: no estamos en estado de guerra, y dejamos el luto. María salió corriendo y Marta salió corriendo, mostrando que Jesús era el Mesías. Pero aparte de eso, Jesús se levanta delante de la tumba de Lázaro, y ahí frente a la tumba de Lázaro, Él decía algo muy importante. Se paró, como muchas veces decimos, podríamos pensar, porque Él se quedó quieto y decimos: esto le está forzando, esto va más allá de su poder, esto no lo puede hacer. Y de repente Él habló con el Padre. ¿Por qué habló con el Padre? Porque necesitaba una autorización para mostrar algo glorioso en la vida de Lázaro y de la gente. ¿Por qué? Porque dice que la tradición, de allí viene la tradición de que las personas que eran muertas tenían que ser veladas por 3 días, porque había una leve posibilidad de que esa persona esté en una muerte, no sé, circunstancial, quizá en coma o lo que sea, y en 3 días se tenía que mostrar que esa persona recién allí le enterraban después de 3 días. Y después la tradición judía decía: después de 3 días, la única forma de que un hombre se levante de entre los muertos es que el Mesías mismo le llame. Por eso es que se levantó y delante de la gente dijo: Lázaro. En otras palabras dijo: Lázaro, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, soy el Hijo de Dios, el que tiene la potestad sobre la vida y de la muerte. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedeció, porque el que le llamó es el Mesías, único, exclusivo y peculiar en el mundo. No existe otro. Discúlpeme, mi estimado hermano budista, musulmán, sea Hare Krishna, hinduista, sea de la religión tradicional. Quiero decirte que hay un nombre que es sobre todo nombre, que solo Jesús salva, solo Jesús levanta, solo Jesús es el Mesías. No hay otro Salvador, no hay otro Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señor, Dios Todopoderoso hecho en carne. Él estaba mostrando.
Jesús lanza la peculiaridad de que la muerte no solamente agarra a una persona adulta como Lázaro, también le tomó a un joven y a una niña. Cuando levanta a la niña, dice una palabra y dice Talita Kumi. Talita Kumi significa, en otras palabras, niña, levántate. Pero también quiero que usted entienda que en el hebreo hay palabras conceptuales, porque la palabra tiene una raíz. Esa raíz es talit, atkumi, que significa, cuando le vio a la niña, por eso solamente le dejó entrar al sacerdote y solamente le dejó entrar a la madre, y entró con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque él iba a revelar algo muy grande. ¿Cuál era la revelación? Porque cuando un sacerdote ya hizo todas las oraciones, los ayunos, escúcheme bien, varón de Dios, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú estás orando por tu hijo, estás orando por tu familia, ora por ti mismo, pero no puedes salir de ese atrofio espiritual. No puedes salir, siempre estás con el mismo círculo vicioso, con la misma disciplina y el mismo mal hábito, y no podemos salir de esa situación. Y entonces aparece Jesús y dice, en otras palabras, señores, quiero que esto guarden y no lo cuenten a nadie, porque él le dijo a la mujer, Talita Kumi, en otras palabras, cuando el sacerdote, cuando ya no tenía otra opción, colocaba su manto de oración y colocó sobre la niña. Son los momentos más duros y difíciles y complejos para una persona, y coloca toda su vida, todo su sustento y su oración a un solo motivo, y ahí le coloca bajo el talit, que significa los mandamientos de Dios, que significa la palabra de Dios, que le dé vida a su hijo, a su hija. Colocó el manto. Pero Jesús, cuando se acercó en el modo conceptual del griego, y aún en esa palabra decía, escúcheme bien, yo soy la palabra, yo soy el talit, yo soy el mandamiento, yo soy la palabra del Dios vivo. Por lo tanto, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, cuando tú te levantas, ves 2 cosas peculiares para que tú te puedas levantar. Son 2 hábitos que tenemos que colocar en nuestra vida para poder levantarnos. Yo quisiera darte una medicina, decir, ven, oraremos por ti y tú te levantas. Claro que sí funciona la oración, pero quiero decirte que el que le habló a este joven no era una persona común y corriente, era la palabra de Dios, por el cual fueron creados los cielos y la tierra, el firmamento, todo el mundo visible e invisible. Sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra, y la palabra se hizo conjunta con el Espíritu y le volvió el Espíritu a este joven. La palabra es lo que nos da vida. La palabra y el Espíritu. Cuando tú miras este texto de la palabra, te das cuenta que es la única forma de resucitar. Y te das cuenta en Ezequiel 37 que Dios dice, profetiza la palabra. Y tú ves una trinidad allí, porque Jehová habló. Jehová dijo, traedme este pueblo. ¿Qué ves, Ezequiel? ¿Qué estás viendo, Ezequiel? Y le dice, veo gente muerta, veo gente insepultada, veo gente que ha perdido sus recursos, veo que ha terminado el proceso, veo que ya no hay forma de que resuciten, están todos así esparcidos sus huesos, es imposible. Pero Jehová le dijo, te llamo a que tú les hables la palabra. Ahí aparece la palabra. ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es la palabra. Y le dice, Ezequiel, lanza la palabra, lanza a Jesús, lanza sobre esos huesos secos. Y luego, cuando él lanza esa palabra, ¿qué sucedió? Los huesos se juntaron, se formaron los tejidos, los órganos, y se quedó parado con piel el hombre, pero no tenía espíritu. Y entonces el Señor le dice, ahora llama a la tercera persona de la Trinidad, después de que esté el Padre, después de que esté el Hijo, y le dice, profetiza al Espíritu diciendo, ven del norte, del sur, del este y del oeste, porque estos huesos vivirán cuando tú lances el Espíritu de Dios.
Quisiera ser un poco, no cruel con mi mensaje, pero hay muchas iglesias muertas que tienen palabra pero no tienen espíritu. Hay iglesias que están muertas porque dicen que tienen mucho espíritu pero no tienen palabra. Quiero decirte, mi estimado, que la Biblia enseña que una iglesia sin palabra y sin espíritu siempre va a morir y tampoco va a continuar en vida si solamente se dedica al espíritu, porque todos los avivamientos en el mundo, todos los avivamientos, Pensacola, Escocia, Gales, Estados Unidos, Azusa, en cualquier parte del mundo, siempre solo ha durado 3 años. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a decir: vivimos en el espíritu, y dejaron de lado las escrituras y se apagaron porque no tomaron el combustible que el espíritu necesita, y es la palabra de Dios. Sé que soy cruel para preguntarte esto. ¿Estás orando? La primera pregunta: ¿estás orando? ¿Estás buscando a Dios en la palabra? Y tú me dices: pues sí, algunas veces leo la Biblia. Pues sí, algunas veces oro. Pero estás viviendo realmente. Es imposible que vivas así una vida espiritual. Es imposible. Ahora, y lo peor de todo, tú puedes ser de la línea de la estadística que dice: sí leo la palabra y sí oro. La pregunta es: pues si hoy en esta mañana oraste y ayer, ¿qué te dijo Dios? Porque ¿cómo tú vas a hablar con alguien que no te habla? ¿Puedes hablar con alguien que no te habla? ¿O acaso el Señor es sordo mudo y no entiende? ¿Acaso la Escritura no dice: el que hizo los ojos vio, y el que hizo la boca no habla, y el que hizo las manos no toca? Porque mi mano no se ha tocado no se ha cortado para salvar. Entonces, ¿cómo está nuestra relación? ¿Estamos como las 10 vírgenes sin aceite? Porque estas 10 vírgenes eran vírgenes. ¿Sabe qué significa virgen? Que eran puras. Estaban en la palabra. Eran personas que tenían lámparas y tenían fuego y tenían unción, solamente que no suficiente. ¿Estás juntando aceite? El aceite es lo que le da vida al fuego. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ese fuego. Tú y yo necesitamos esa potencia. Y lo más glorioso que puedo decirte en esta mañana: no importa que tú seas el Juan Pérez, no importa que tú seas el fulano de tal, el mengano, sino que Dios dice: si tú me buscas, tú me encuentras; si tú me pides, yo te doy; y si golpeas la puerta, yo te abro. Porque cuanto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Si tú lo pides, lo vas a tener. Si pides sabiduría, lo vas a tener. Si pides la presencia de Dios, va a venir. Si le pides que te habla, te va a hablar. Muchas veces podemos estar embotados. No importa nuestra condición, aún pastoral, apostólica, profética o lo que sea. No estamos escuchando. Pero quiero decirte con todo mi corazón que algo se transforma en tu ser cuando tú escuchas la palabra, lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Siempre tienes que estar atento a lo que el Espíritu te diga, porque lo que el Espíritu te dice es lo que funciona, es lo que da vida. Dios no dice que tú te conviertas. Y mucho ojo, no te estoy hablando porque vas a hablar con señales, prodigios, milagros. Pero quiero decirte que Lucas era médico, pero hacía señales y milagros. Pedro era un profesional pescador, pero también hacía milagros. ¿Quién te dijo que tú no puedes usar ese don en tu profesión, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia? ¿Quién dijo que no lo puedes hacer? Puedo ser grotesco, inclusive decirle que el poder de Dios no se limita al ser humano. Yo no sé cuántos de ustedes, yo he escuchado testimonio, a usted le va a parecer loco, pero tengo que decirle
que Dios no se limita al ser humano. Dios también, yo escuché y he visto, porque nosotros con el pastor Mayereyer hemos ungido no sé cuántos gatos y cuántos perros que fueron sanados por el poder de Dios. Y usted me está diciendo, pero ¿qué me hablas, pastor? Es que ellos también son fruto de la creación. Dios ama su creación y Dios también murió por ellos para que ellos también puedan vivir eternamente. Jesús dice que vino a morir y a restituir todo el universo, porque todo el universo está en muerte. Los árboles, las plantas. Y dice que la tierra, la naturaleza, gime por su redención. Es que somos tan egocéntricos y humanistas que pensamos que Jesús solo vino a morir por nosotros. Sin embargo, Jesús vino a morir por cada una de las cosas que están muertas para darle vida. No entremos en otros detalles. Dios sana. Conozco el testimonio de una persona que oró por su campo y nadie se enoja con él, porque su campo empezó a tener muchos bichos, una plaga. Y un día tomó un aceite de oliva y dijo: Padre, yo creo en ti. Mis vecinos no te honran, no te conocen, pero yo te conozco. Y ungió su campo. Y el único campo que no tenía plaga era la suya, sin usar tóxicos. ¿Cómo usted lo puede explicar? Dios sanó esa tierra. Y Dios puede sanar tu familia. Pero necesitas la palabra. Necesitas el Espíritu. Yo necesito. Nosotros necesitamos. Hermanos queridos, yo no sé si usted está consciente de este mundo, pero todas las personas que vienen no vienen con resfriado, no vienen con bronquitis, vienen con pulmonía, tienen como un estado grave donde la gente te dice: ya no hay respuesta, ya no hay solución. Y usted tiene que orar por esas personas. Y usted se encuentra entre la espada y la pared, porque si Dios no actúa, la persona se muere. Pero quiero decirte que sí, Dios da vida. Pero quiere empezar con nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Quiere hacer algo glorioso con nosotros y está esperando para decirte: joven, a ti te digo, levántate, sal de tu féretro, sal de tu comodidad. Estás acostado, estás muerto. No estás para esperar la resurrección en Cristo Jesús. Dios dice: levántate. Y cuando Dios te dé la palabra, te vas a levantar y va a soplar el Espíritu sobre ti y vas a tener vida, así como pasó en Ezequiel. Y en Ezequiel dice que un gran ejército se levantó, y tú eres parte de ese ejército, no para ser espectador de lo que Dios quiere hacer en esta tierra, sino para ser un protagonista. Dios no te llamó para ser espectador. Ya le costó muy caro para lavarte con su sangre, con su nombre y con su palabra. Le costaste muy caro para tomarte de las tinieblas, sacarte del pecado, para que tú vengas y, con todo respeto, sentarte a escuchar prédica e irte a tu casa. No, esa no es la voluntad de Dios. Tu diseño es que fuiste creado para ser un sacerdote de Dios, un ministro de Dios. Y como ministro de Dios y sacerdote de Dios, ejerce ser electricista, plomero, músico, baterista, ser médico, ser ingeniero, ser lo que sea. Pero tu prioridad, tu identidad, eres que eres rey y sacerdote en el nombre de Jesús. Esa es tu identidad. Dios te llama a que te levantes. Dios no llama y no dice: ¿cómo va a vivir estos huesos? La única manera es a través de Cristo. No hay forma, es la palabra. Quisiera darte un antídoto diferente, decirte: ¿sabes qué? Pues llena la iglesia de luces. Las luces no funcionan. Es bueno tener pantallas LED, es bueno tener música espectacular, pero eso no da vida. El único que da vida es la palabra. El único que da vida es el Espíritu, y la iglesia necesita eso, y también las demás cosas. No estoy en contra de eso, pero ni aun todas esas cosas, sin el Espíritu no tenemos vida. Y Dios dice: déjame usarte en tu lugar. Déjame usarte en lo que yo te he llamado. Tú tienes un diseño.
Tienes que descubrir ese diseño en el Espíritu. Quiero que sepas que el Espíritu Santo te concibió. Dice: los que somos nacidos de nuevo no fueron engendrados por voluntad de varón, de hombre, ni de voluntad humana, sino totalmente de Dios. Tú fuiste engendrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a dar vida, te va a hacer crecer, te va a levantar, te va a prosperar y te va a llevar a la dimensión en lo que tú tienes que hacer. Pero necesitas levantarte con el poder del Espíritu Santo. Un pastor, y con esto cierro, creo que se llamaba Sexto Sentido, puede ser, esa película que habla de un niño que veía muertos. Personalmente no estoy de acuerdo con él, pero él me contó el testimonio con lo que hizo. Agarró, cerró la iglesia en tiempo de Halloween, agarró y le mostró a la gente la película Sexto Sentido. Y dije: Dios mío, este está loco, este pastor, dije. Pero dice que Dios le habló. Yo no sé, no puedo discutir, no sé quién le habló, pero lo hizo. Y entonces él agarró y dijo, porque la película muestra que es un niño que veía muertos, de eso trata. Y el actor principal que estaba trabajando con él pensaba que estaba vivo y que veía un muerto, sin embargo también estaba muerto. Y cuando terminó la película, todo el mundo estaba mirando, y se levantó el pastor, dijo: yo tengo el don de ese niño de ver muertos, y veo este lugar lleno de muertos, pero Cristo te quiere dar vida. No sé cómo lo hizo, pero todo el mundo haciendo su oración de fe y aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Son misterios de Dios, son la diversidad de operaciones. No estoy diciendo que lo hagas, por eso dije, personalmente no me animaría a hacer. Casi un querubín grande y protector debería de hablarme a mí y decir para hacerlo, pero no lo haría. Duraría muchas veces, pero Dios lo usó. Dijo: yo veo muertos. Hay veces que me siento como ese niño. Visito muchas congregaciones, pero veo muchos muertos. Personas sin vida, sin lámpara, sin aceite. Decídete a ser lleno del Espíritu Santo. Esto yo no puedo hacer, pero sí puedo hacer lo que hizo Ezequiel, de decir: huesos, júntense, tengan vida, y soplar del Espíritu para que tengas vida. Por eso es que nosotros no salimos de círculos viciosos. Por favor, no se me enoje. Siempre estás en el mismo problema. Siempre estás con el mismo hábito. Siempre estás con la misma indisciplina. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios te puede dar vida. Yo soy muy matemático con la Biblia. Si usted siente que estás triste, que tienes celos, iras, contiendas, si usted siente que se siente opresivo, depresivo, no sé, quiero darte una mala noticia: el Espíritu Santo no está en ti. Porque el Espíritu Santo produce fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiere decir que hay otro espíritu en ese lugar. No está el Espíritu Santo. Pero tenemos de repente, dicen: pues yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo voy a la iglesia. No, pero no tienes el Espíritu Santo. Necesitas el poder de Dios. Los discípulos no se atrevieron a salir sin el poder del Espíritu Santo. El poder que transforma primero tu vida. Porque la gente ya no quiere escuchar prédicas, quiere escuchar testimonio, testifiques de Dios y digas: Jesús es real por esto. Anoche estuve en una reunión, en una cena. Para mí era sorpresivo. Dice: mira, invítame. Dice: me invitan a una cena, y luego una hora antes me dice: este es el motivo, hay una pareja que necesita una oración. Y me dice: perdóname que te digo a última hora. Y le dije: no, yo estoy entrenado para ministrar en cualquier momento. Entonces la persona hablaron la pareja, y yo ya he visto el letrero sobre su cabeza. Y cuando le dije la palabra que Dios me dijo,
lo único fue explotar en un llanto desesperado, sabiendo que Dios le estaba hablando. Porque no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es lo que trae el Espíritu Santo, es lo que tú necesitas. Con todo respeto, no me malinterpretes, no necesitas una prédica, necesitas la voz del Espíritu de Dios. Claro que Dios usa la prédica, claro que Dios usa profetas, enseñanza, la Biblia, pero necesitas escuchar decir: Señor, heme aquí, que tu siervo oye, como Samuel. Porque cuando Dios te da una directiva, eso funciona o funciona. Y este es el tiempo que Dios dice: déjame avivarte, déjame que yo haga algo contigo que no se pueda derribar. En el nombre de Jesús va a hacer eso contigo. Pon tu mano sobre tu corazón. Y yo pongo también sobre la mía. Padre mío y Señor mío, Dios del cielo y Dios de la tierra. Señor, quizás soy yo mismo el que estoy moribundo, camino a un féretro a ser enterrado y ser olvidado. O personas que están aquí, Padre, oh Dios mío, donde hay una multitud de personas. Tu esposa está llorando por ti porque no hay cambio y transformación. Tu esposo está llorando por ti porque no ve a sus hijos en paz y en bendición. Hay gente que está llorando y estás camino al sepulcro para enterrar a tu muerto. Pero quiero decirte que en esta mañana aparece el Hijo de Dios, Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él está aquí en esta mañana y te dice: tú eres esa persona, necesito darte vida. Y yo te digo a ti: levántate de entre los muertos, porque yo te doy vida y espíritu. Porque Juan 6:63 dice: mis palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El Señor te levanta ahora en el nombre de Jesús. Padre celestial, danos vida, tejidos, órganos, ministerios, operaciones que son simbolismo de los maestros, apóstoles, profetas que se levantan en la iglesia y dan vida y producen fervor y fuego. En el nombre de Jesús, aviva el fuego que está aquí, aviva el poder de tu Espíritu Santo. Señor, primero con nosotros, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, rompe cadenas, Padre. Hay personas que están atados por el mal hábito, atados por la pereza, atados por la procrastinación, atados por el egoísmo, atados por el odio, atados por el resentimiento, atados por el pasado, atados por el egoísmo, atados por la vanidad de este mundo, atados por el mundo, atados por Satanás. Pero en el nombre de Jesús rompo cadenas, en el poderoso nombre de Jesús. Por la palabra de Dios, sé libre, sé libre. No sea una prédica más, sea una palabra que salga directo a tu corazón y te dé vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios. Dios está desesperado, te está buscando y te sale al encuentro, camino al cementerio. El enemigo ya logró matar cosas en tu vida, mató el amor en tu matrimonio, mató muchas cosas. Tus talentos, tus dones están enterrados y están allí secos. Pero Dios te dice: levántate, varón, levántate, mujer, déjame usarte en la dimensión, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Solo necesitas vida y vida en abundancia, y yo quiero dártelas hoy. El Espíritu Santo está aquí. Él está tocando tu corazón y te dice: yo tengo el poder para romper esas cadenas. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios que derriba fuerza de las tinieblas. El que rescata del hoyo su vida y te corona de favores y misericordia. El que hace justicia y derecho al que padece violencia. Al que levanta las alas de las águilas para que se rejuvenezca. Es el Espíritu de Dios que está aquí, que levanta bandera ante tus circunstancias adversas y tus montañas de problemas. El Espíritu de Dios se levanta y coloca bandera para decir: estos son los límites para tocar la vida de mi hijo.
El Espíritu Santo es tu defensor. Porque si Él pelea por ti, tienes la batalla asegurada. ¿Por qué? Porque Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu jamás pierde ninguna batalla. Si Él pelea por ti, es imposible, eres invencible ante las fuerzas de las tinieblas. En el nombre de Jesús, sé sano, sé libre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor.